Recibimos al próximo postulante. Nos acompaña Juan Proscopio Félix Minghetti. Muchas gracias, doctor Juan Proscopio Pérez Minghetti. Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a conceder 5 minutos para usted hacer una presentación libre sobre sus credenciales académicas, hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Después de esos 5 minutos, entonces los consejeros podríamos hacer preguntas hasta un máximo de 15 minutos. Muchas gracias por su presencia y muy buena suerte. Bien, buenas tardes, excelentísimo señor presidente, demás consejeros y consejeras que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Quien les habla, Juan Proscopio Pérez Minghetti, puede decirle que se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace ya unos 30 años, de abogado. Posteriormente hemos cursado maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, diplomados en Derecho Constitucional, estudios sobre tutela judicial efectiva en el extranjero, Guatemala, constitucionalización del proceso, control de convencionalidad, control constitucional de las leyes en la Escuela Judicial de España. En fin, una serie de estudios que ustedes pueden ver y que consta en el dossier que reposa en sus manos. Desde el punto de vista laboral, ejercí la profesión de abogado hasta 1998, fecha en la que fui seleccionado como juez de la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde en 1999 fui ascendido a primer sustituto y en el año 2012 a presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Actualmente desempeño las funciones de juez coordinador del Departamento Judicial de San Cristóbal. Desde el punto de vista académico, puedo decirle que me inicié en la escuela desde el año 1998, cuando apenas se estaba comenzando a fortalecer, a iniciarse los procesos de institucionalización de la misma, hasta el día de hoy, donde he sido y soy a la fecha docente. Ocupo también la posición de coordinador técnico de la escuela, por lo que tengo sobre mis hombros el programa Justicia y Sociedad, que es un programa educativo dirigido a la población más vulnerable y que más necesite educación y conocimiento sobre lo que son las estructuras judiciales y el funcionamiento de los tribunales. Además, funjo con funciones dentro de la escuela como miembro de la Comisión Editora de la Justicia, Saber y Justicia, en la cual hemos publicado artículos y actualmente formamos parte del cuerpo docente que elabora material educativo y una participación muy activa en la escuela. Estoy a la disposición de ustedes. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias, doctor Juan Proscopio Pérez Minghetti. La magistrada Nancy Salcedo tiene la palabra. Gracias, honorable presidente. Buenas tardes, magistrado Proscopio. Quería hacerle una pregunta en relación a lo que es la técnica de ponderación, es decir, la Constitución Dominicana prevé esa técnica, esa herramienta, ¿verdad?, de la ponderación para resolver cuando hay colisión de principios fundamentales o enfrentamiento entre principios fundamentales. ¿Por qué será para usted, sería legítima la utilización de esa figura por parte tanto de los jueces del Poder Judicial como por los jueces del Tribunal Constitucional? Me gustaría oír su óptica al respecto. Con mucho gusto. Existe siempre la posibilidad material de que dos derechos fundamentales se encuentren, es decir, que entren en un momento dado en lo que se llama una antinomia subjetiva, es decir, que haya un encuentro, un conflicto entre ambos derechos. Entonces ahí viene la interpretación constitucional
principalmente la que conocemos como la razonabilidad y el pro homini, donde el juez constitucional tiene que dar preferencia al derecho fundamental que está concebido en favor del ser humano por encima de cualquier otro derecho, aún se considere fundamental, especialmente si este derecho no es de primera generación, como es el caso de los derechos fundamentales. Siempre de establecer dentro de esa antinomia subjetiva cuál derecho debe prevalecer es una labor propia de todo tribunal constitucional que, además de establecer la supremacía de la Constitución, dentro de la Constitución tiene también que dar preferencia a aquellos derechos que van a beneficiar directamente al ser humano. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. El diputado Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. La doctrina considera que una de las principales tareas de los jueces es la de interpretar normas y que sin interpretación no hay derecho. Sin embargo, hasta la mitad del siglo pasado existió una ausencia de interpretación constitucional. ¿Cuál era la razón por la que se consideraba que la Constitución no podía interpretarse? Y en la actualidad, ¿cuáles son los métodos de interpretación constitucional? Bien. Originalmente el sistema francés concebía la Constitución como una mera organización del Estado. El desarrollo del constitucionalismo llevó a convertir a la Constitución en una norma más, es decir, en una reglamentación que debería ser aplicada igual que una ley. Lo único que esta ley tenía un carácter ya sustantivo, superior. No debemos ver la Constitución como una simple organización del Estado, sino como una norma superior. Existen diferentes escuelas de la interpretación constitucional y, como yo le explicaba, la Constitución debe interpretarse como norma suprema de que ningún acto, ninguna ley, ningún otro mandato esté por encima de ella y que debe ser aplicada, debe ser convertida en algo material, como si se tratara de una ley o un mandato. Cuando interpretamos, cuando juzgamos por la Constitución, cuando hablamos de una norma constitucional, deja de ser un mero libro que contiene la organización del Estado. Debemos verla como una ley sustantiva, una ley que gobierna todos los órganos y toda la vida y todo el funcionamiento de nuestra estructura, tanto social como estatal, que abarque todo, pero ya no como un mero instrumento organizativo, sino como una ley que debe regirnos a todos. Gracias, doctor. Y muchas gracias por su participación y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias a usted. Bien.